Luego viene otro factor que creo que nos importa y tiene muchísimo que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Es el cansancio, el rendimiento. ¿Qué es estar cansado? ¿Qué es lo que sucede en nuestro cerebro o en nuestro físico dependiendo de nuestra actividad? ¿A qué le llamamos a estar cansado? Por ejemplo, si es una labor intelectual, nuestro cerebro va quemando glucosa. Si sabéis que es el órgano que más glucosa quema de todo el organismo. El cerebro, justamente, es el que más riego sanguíneo tiene de todo nuestro cuerpo. De hecho, como curiosidad, cuando caemos al mar, la primera cosa que siempre te remarcan los instructores es cubrirse la cabeza para evitar la pérdida de calorías a través de la cabeza, porque es el órgano más irrigado, el que más glucosa, el que más azúcar consume. Y esto en muchas ocasiones, no solamente si tenemos una labor intelectual, sino, por ejemplo, estamos preocupados, tenemos problemas personales, estamos dándole vueltas a las cosas, nuestro cerebro está funcionando continuamente y está quemando glucosa. En muchas ocasiones se acumula ácido láctico, por ejemplo. Cuando hay una acumulación de ácido láctico, es un metabolito de la combustión de la glucosa. En definitiva, nuestro cerebro coge glucosa, carbohidratos, la mayor parte de las veces, fructosa, lo que sea, que a su vez, obviamente, ha sido ingerido y que a su vez, entre paréntesis, ese carbohidrato o almidón ha sido sintetizado gracias a la acción del sol, con lo cual nos movemos por energía solar, aunque parezca mentira. Ese ácido láctico que se acumula en nuestro cerebro es lo que muchas veces nos produce sensación de ansiedad, de cansancio, desata los ataques de pánico, ataques de ansiedad, ataques de ansiedad que muchas veces pueden llegar, como he dicho hace un momento, a los ataques de pánico, que quizá alguno haya tenido o haya sufrido desgraciadamente, que son terribles. Muchas veces dan por la noche, hay ansiedad, sensación de muerte inminente, mareos, muchas veces náuseas, vómitos, sudoración fría. Es tan grave el cuadro que hay personas que creen, literalmente se despiertan creyendo que van a morir. Y van a urgencias corriendo porque muchas veces también hay sensación de opresión en el pecho, con lo cual remeda a un infarto de miocardio y la cosa se pone chunga, ¿no? Con medicación básica, aunque entraremos luego en eso, se suele más o menos cortar. Yo soy bastante enemigo de las pastillas, en general, porque realmente lo que está revelando si tienes ataques de pánico o ataques de ansiedad es que algo no está yendo o no estás manejando especialmente bien en tu vida. Con lo cual, si tomas una pastilla, lo único que haces es aguantar el factor que no estás manejando adecuadamente en tu vida y eternizando el problema seguramente para los años venideros per secula seculorum. Amén, que las pastillas cada vez te van haciendo menos efecto, vas a tener que ir tomando mayores dosis, tus problemas, tu subconsciente además no es tonto, se va dando cuenta de que sigues sin solucionarlo y al final acabas en el psiquiatra. De eso vivimos los psiquiatras, entre paréntesis, claro. Desgraciadamente. Bueno, trabajo intenso, fatiga, falta de fuerzas generalizadas, ya sean físicas o intelectuales. Si encima no tenemos, creo que Aguilar Cuenca estuvo la semana pasada hablando de temas familiares, etcétera, si encima no tenemos un respaldo familiar donde nos podemos refugiar, sino que también tenemos otro infierno en la parte en la tienda trasera, pues evidentemente el patio está servido para que tengamos gravísimos problemas a nivel psicológico. Hay un cansancio, hay un malestar general. Ahí, curiosamente, hay una foto de una chica sola que no está elegida al azar. Vivir en soledad, entre paréntesis, es un mal predictor en psiquiatría de salud mental. También ya está, que muchos dirán, sí, más vale vivir solo que mal acompañado. Sí, claro, lógico. Pero mejor aún todavía vivir acompañado con alguien que estés bien, obvio, ¿no? Las personas que viven solas, en general, tienen, por razones obvias, claro, peor socialización, también tienen mayor tendencia a sufrir depresión, a mayor índice de suicidios, etc. Recuerdo que hace unos años para una compañía de seguros hicimos un estudio en la universidad sobre suicidas en Madrid y me llamó muchísimo la atención la de gente que se había suicidado en la Gran Vía. Eran los años 80 y tantos, 90, eran casi todos en hostales y hoteles y haciendo luego averiguaciones, la mayor parte de ellos estaban solos. Quizá es verdad que habían salido escapando de alguna otra realidad, pero el vivir en soledad en general
no es una buena cosa. No quiero entrar en otras cuestiones sociales, de atomización de la familia, etcétera, etcétera, que nos hace más fácilmente manipulables, bla, bla, bla. Pero el vivir solos, os diré que no es un buen rollito. Y comprarse un gato ayuda, pero no tanto. Es verdad. Lo siento por los que tengan gato. Yo tengo un gato, gata, y se llama Lisa, pero no vivo solo. Lisa vive con todos nosotros. Me refiero, y lo digo en broma, pero tiene su puntillo ahí su pozo de amargura, ¿no? Cada vez estamos tan atomizados, cada vez estamos tan centrados en el rendimiento, en el trabajo. Parece que el trabajo es tan importante, tan importante, tan importante, que muchas personas han hecho del trabajo una verdadera vocación. Y esa vocación parece casi de índole religioso, en el que además se ha excluido a prácticamente terceras personas, excepto por encuentros fugaces a través de Metic, Tinder o cualquier otra plataforma que existe hoy en día de mucho éxito, pero daros cuenta que vivir con alguien supone no solamente vivir con alguien, supone negociar, supone llevarse bien, supone poner en prácticas un montón de habilidades propias que luego además, entre paréntesis, también tienen su éxito en el trabajo o en el desempeño con casi todos los demás. Con esto no quiero decir que la gente que viva sola necesariamente se va a volver loca o va a caer en el psiquiatra, pero tiene mayor tendencia a ello. Fijaros todos estos que en Estados Unidos, como el tipo este que mató a los periodistas, ya que me he referido a él antes, o el de Colorado, de Boulder, que mató a los del cine, etc., vivían solos. Vamos a ver, no saquemos conclusiones rápidas. Por vivir solo no sales a la calle a matar a la gente. Obvio, obvio. Pero la adherencia a la realidad es menor. Volvemos al principio de lo que hemos explicado. Una persona en su propio universo acaba muchas veces construyendo monstruos. Si además solamente lo único que le alimenta, un ejemplo, es un televisor y solo se nutre de esa realidad, evidentemente acaba creando monstruos. Pero bueno, es un factor más que potencia a aquellos que además ya de por sí tengan cierto desequilibrio. En Mali, los desequilibrados, como están mezclados con todo el mundo, además de que no se nota tanto, los demás actúan de contención. Con lo cual, daros cuenta, muchas veces los psiquiatras dicen que acabamos locos y a veces es verdad. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué adaptas y por qué acabas comportándote en ocasiones, al menos, de manera extraña? Por ejemplo, cuando hacía la residencia y estaba prácticamente 12 horas al día y en ocasiones 2 días seguidos, porque las guardias eran de 48 horas entre pitos y flautas, vivías horas y horas con locos. Fuera de coña, sé que parece un chiste fácil, pero es que es verdad. Y obviamente tus puntos de referencia acaban siendo los enfermos mentales. Entonces, al final, no es que acabes loco, 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 porque claro, te dejan salir del psiquiátrico, ¿no? Bueno, recuerdo alguna anécdota de que en ocasiones cambiaban los celadores y cuando iba a salir me decían, ¿y usted dónde va? Y yo soy el doctor Gaona. Digo, a ver, y tienes que enseñarle la esta, ¿no? Pero bueno, la placa. No es una cuestión banal. Y esto, aunque os parezca gracioso, tiene que ver con la gente con la que os rodeáis. La gente que os rodeáis os va a ir impartiendo una serie de marcapasos también de vuestro comportamiento. Si vais a una guerra, acabaréis pegando tiros, aunque os parezca mentira. Yo sé que parece un poco extraño, pero es una de las cosas que he aprendido de estar metido en rifirrafes o en un momento dado en Goma, en Ruanda, o en Sarajevo, etc. La gente más normal del mundo, normal, como nosotros, y odio el concepto normal, acaba matando, degollando, disparando, etc., o como francotirador, o como esto y como el otro. Salen cosas muy curiosas cuando el delgado barniz de la cultura comienza a desaparecer. En Bosnia, por ejemplo, recuerdo que atendía muchísimos psicóticos porque eran chicos musulmanes que habitualmente salían por la noche, esto era en la zona de Mostar, salían por la noche a zona croata a degollar a familias enteras croatas. Vamos a ver, yo sé que aquí, fuera de contexto, estamos en Madrid, en otro sitio, mucha gente no habrá estado en ninguna guerra, pues puede sonar un poco extraño. Pero imaginaos por un momento que entraban en guerra, hablaban de ello, una cosa es hablar de ello, y otra cosa es de repente estar en el dormitorio de alguien rebanándole el pescuezo. Son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es pensar en disparar al enemigo y otra cosa, ya os hablo como forense, en la dinámica, por ejemplo, de un crimen, cuando el asesino te explica cómo le mató, dice mucho de su manera de ser. No es lo mismo el que cierra los ojos y pega un tiro y mata a otro que el que se acerca, hunde la hoja del puñal
en el cuerpo, nota las vibraciones, la vuelve a sacar, repite, etcétera, etcétera. Va dejando su huella psicológica en cada cosa que hace. Lo que os estoy diciendo es que muchas veces en vuestras empresas, en vuestros lugares de trabajo, en vuestras casas, podéis estar más o menos rodeados de locos. Lo que pasa es que el concepto de locura es un concepto muy elástico, ¿no? Locos muchas veces se dice, sí, de los enfermos mentales, ¿no? Pero claro, había que empezar a definir, etcétera, etcétera. En general estamos rodeados de gente bastante loca. Muchos de nosotros a veces incluso estamos locos. Luego recuperamos otra vez la cordura. Muchos de nosotros a veces hacemos cosas propias de psicópatas. ¿Os acordáis de aquel filósofo que decía que nada de lo humano me es ajeno, ¿no? Siempre reconocemos cosas en esos criminales. Siempre hay algo. Siempre hay algo. En público todos lo negamos. Pero siempre hay algo que nos asemeja a ese otro que ha hecho una barbaridad. Y quizá por eso, justamente, como somos capaces de reconocerlo, utilizamos el mismo mecanismo psicológico que los censores. Los censores, hoy en día llamados sexistas, que encuentran sexo hasta en un anuncio de vaqueros o en cualquier lado, los censores, clásico de toda la humanidad, siglo XIX, XVIII, época victoriana, han vuelto a renacer. Los censores reconocen el sexo, por eso que son capaces de censurarlo. Perdonadme la obviedad, pero es un pequeño ejercicio psicológico. Es decir, el censor, sea él o ella, tiene que reconocer, y perdonadme la expresión, tener cierta excitación sexual, ponerse cachondo, con lo que está viendo, porque si no, no lo identifica. Es obvio, ¿no? Claro. Y cuando lo identifica, dice, ¡uy! Lo que he sentido. Y ahí dice, esto hay que quitarlo de en medio. Si no lo sintiese, no podría ser censor. Es obvio. Bueno. Sigamos con lo nuestro. El cansancio, evidentemente, es una respuesta importante. Y yo creo que eso es como el sueño también, ¿eh? Hombre, obviamente, ya sé que yo soy el primero en incumplirlo, pero no debemos de luchar contra el cansancio. El cansancio, nos ahorraríamos tantos médicos, tantos psiquiatras, psicólogos, etcétera, hospitales, si todos escuchásemos a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está diciendo, estás cansado, descansa. Nuestro cuerpo nos dice, come. Y nosotros lo que hacemos es mirar el reloj, el tiempo otra vez. Decimos, es la hora de comer. No tengo ni ganas de comer. ¿Es la hora de comer? Porque además luego a las 4 vuelves otra vez o a las 3 a currar. Tengo sueño. Sí, pero la película no ha acabado todavía. Mira, si son solo las 10, son solo las 9:30. Pues nada, te saltas el sueño. Nuestro cuerpo es la mayor fuente de información en cuanto a nuestra salud nos corresponde. Olvidaros de lo que os han enseñado desde niños. Con esto no quiero sumiros en el caos, pero desde luego, ojalá todos pudiésemos hacer o, en un momento determinado, escuchar a nuestro cuerpo y hacerle caso, no solamente escucharle. Muchos nos creemos invulnerables a la hora de cansarnos. Otro poquito más, otro poquito más, otro poquito más. Desgastes emocionales producen actitudes negativas. A mayor fatiga, evidentemente, hay menor rendimiento y mayor nivel de accidentes, ¿no? Tensión permanente, problemas de salud mental, felicidad. Felicidad es un concepto muy etéreo. Es una cuestión que además en nuestra sociedad yo creo que ha producido tremenda infelicidad. Se nos está enseñando y bombardeando desde los medios de comunicación constantemente que tenemos que ser felices, por narices. Evidentemente nadie es feliz, menos aún por narices, ni menos aún todo el mundo es feliz todas las veces, faltaría más. Recuerdo que en La Vanguardia, y todavía está rodando por ahí por internet, de una entrevista que me hicieron hace un par de años, sacaron, para variar el periodista, una frase fuera de contexto, que decía algo así como, no pasa nada por pasarlo mal una temporadita. Dicho así, parece que uno es una especie de sádico y cruel, ¿no? Lo que me refería es que nuestra tolerancia a la frustración, a esa hipotética infelicidad, es la que paradójicamente nos provee de momentos más felices. Cuanto mayor seamos capaces de enfrentarnos a los problemas, a esos momentos infelices, etc., fijar qué curioso, pero vamos a ser muchísimo más felices. Mientras más estamos persiguiendo esa historia de felicidad por todos lados, en cuestiones, y con esto no estoy en contra para nada de lo material, hablaremos de ello, pero si solo lo focalizamos en comprarse ese tal deportivo, en irse a no sé dónde, etcétera, etcétera,
Cuando estemos ahí nos daremos cuenta de que tampoco somos especialmente mucho más felices. De hecho, os diré como curiosidad que el ratio de suicidio de la gente de alto poder adquisitivo es idéntico al de la gente pobre. Por lo menos estadísticamente hablando. Se suicidan igual los ricos que los pobres. Hay una zona de eficacia, yo creo, cuando trabajamos. Esto es muy interesante. Hay una zona de chapuza inicial en el que si no ponemos suficiente esfuerzo, no alcanzamos la zona esa de eficiencia. Y luego ocurre una cosa muy curiosa, que yo creo que hay que huir tanto de ambos extremos. No solamente en nosotros mismos, sino cuando trabajamos con alguien, ¿no? Que son la gente excesivamente perfeccionista. Los perfeccionistas son aburridísimos. Es decir, le dan más importancia a el último detalle del detalle del detalle que en definitiva a acabar el maldito trabajo de una puñetera vez. Con lo cual el trabajo se hace, vamos, totalmente inacabable, ¿no? En esa curva de eficiencia, que lo iremos estudiando ahora, echaremos un vistacillo, tiene que ver gran parte de las claves que vamos a tratar. Una de ellas, y luego lo enlazaremos con nuestros ritmos neurofisiológicos, es sobre todo emprender acciones pasadas la primera hora después de despertarnos, a partir de la primera hora. Por ejemplo, dado que os he mencionado antes que hemos hecho trabajos para seguros, os diré que gran parte de los accidentes ocurren a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde, cuando inicialmente nuestros sistemas de alerta no están perfectamente en un estado óptimo y a última hora cuando nuevamente no vuelven a estarlos. Entonces, no es si uno es de los que vive cerca del trabajo y te levantas, tomas un café, te duchas, vas corriendo, muy probablemente en esa primera hora no es el mejor momento para establecer esa reunión, para tener esa labor de alto rendimiento. Cambios de tarea, desfatigante, hacer cosas desfatigantes. A ver, ¿qué es eso? Es esto, labores de concentración. Bueno, una vez más, los malienses, donde he aprendido mucho, y digo, esto parece un poco chorra cuando hablo de lo de África. Tal. Los que evidentemente hayáis viajado y si habéis vivido en otros sitios, habéis tenido esa suerte, os habéis dado cuenta de que resulta tremendamente interesante ver en la distancia cosas o conceptos nuestros, ¿no? Conceptos, por ejemplo, que en Mali como tal existen de una manera distinta a la hora de establecer relaciones entre hombres y mujeres, y no os creáis, huyamos de los estereotipos que nos han metido en la cabeza. Estereotipos como el amor, que ellos se ríen de nuestro amor occidental, porque hoy en día además, entre paréntesis, llamamos a la pasión, la solemos llamar amor. Cuando pasan los 3 años neurofisiológicos de pasión, como hemos dicho que era amor, ya ha pasado el amor y hay que buscar otro para enamorarse, con lo cual es pasión. Pero bueno, antes lo solucionaba muy bien hasta el siglo XIX, que aparecieron los románticos y la fastidiaron, ¿no? Y así acabó Larra pegándose un tiro en la cabeza, entre paréntesis, a pocas manzanas de aquí. Pero, y luego Corín Tellado, que fue ya el acabose. Sí, pues la glorificación de la pasión, llamándola amor y cambiando totalmente los conceptos, ¿no? Antiguamente, el amor era para la familia y la pasión era para los amantes. Los catalanes lo sabían perfectamente, tanto ellos como ellas. En Mali también lo saben perfectamente, por eso se ríen de nosotros cuando nos divorciamos por amor. ¿No? Dicen, ja, 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 lo vemos en las películas, son cosas que hacéis vosotros que estáis zumbados, dicen, tenéis toda la razón. Allí se casan por interés, pero cuidado, no me malentendáis. Cuando digo por interés no quiere decir por la cuenta del banco, no. Son del mismo barrio, de la misma religión, del mismo nivel cultural, se conocen desde niños, jugaron juntos, las familias también se conocen, y de repente cuando tienen 15 o 16 años, a él y a ella, a los dos, les preguntan, oye, ¿te gustaría casarte con fulanito de tal? Y la verdad que como son buenos amigos y buenos compañeros, se llevan fenomenal y viven desde hace muchísimos años prácticamente juntos, sí, venga. Y a partir de ahí surge el amor. Voilà. Se acabó, se dije con la boca un poco abierta. Pero aquí suena un poco raro, ya. Pero ¿no suena más raro conocer a alguien en una discoteca y de repente acabas viviendo con él o ella a los 15 días y encima ella se queda embarazada, que es un hijo, y de repente a los 3 años dice, has cambiado mucho, has cambiado, pero si es la misma, o el mismo, no ha cambiado, en serio, fuera de coña, ¿eh? Esto es algo que los psiquiatras lo vemos continuamente, dice, cambió tanto, que no cambió. Por eso que nuestras madres pueden ser buenas asesoras. Nuestras madres, nuestros amigos, nuestras amigas, excepto que sean amigos o amigos del otro, no están enamorados. Entonces te dicen, joder, pero ¿cómo sales con este tío? ¿Estás loca? Y evidentemente son objetivas. La pasión justamente crea una película de hormonas en el que todo es súper guay,
Pinky, y nos parece la mejor persona del mundo. Hasta que las endorfinas, y es verdad, lo siento, los que estéis enamorados, seguir enamorados, ¿eh? Pero por lo menos saber por qué ocurre. Cuando pasan las endorfinas y esa oxitocina del orgasmo, nunca mejor dicho, que une, la oxitocina también es la que une a la madre y al bebé, no sé si sabéis que la oxitocina es la que justamente provoca las contracciones, ¿no? Lo que hay en el famoso gotero, que entre paréntesis la oxitocina la sintetizó Albert Hoffman, al que tuve el placer de conocer en Bebey hace unos años, ya murió, a los 100 y pico años, entre paréntesis. Y nunca le dieron el premio Nobel al pobre desgraciado, porque fue el mismo que sintetizó el LSD, el ácido lisérgico. Entonces siempre tenía mala prensa. Entre paréntesis me regaló varias dosis de LSD. En el próximo libro podéis ver una de las experiencias que tuve. No lo recomiendo para nada. Los que lo hayáis tenido, fantástico, pero bueno, es otro rollito. Y estas grabaciones siempre acaban en YouTube, así que no voy a entrar en más detalle. Quedaros con lo de las oxitocinas, la pareja, el amor y los malienses. Y el LSD, no sé si en ese orden, pero bueno, sigamos con la historia. El estado de concentración se alcanza rápidamente. Y a propósito de lo desfatigante, fijaros algo interesante. Actualmente han puesto estas historias de jornada continuas y todo esto. En Mali, en otros países, en Japón, incluso en España antiguamente, existían costumbres súper sanas. En Mali, los musulmanes rezan 5 veces al día. Entonces, la primera oración es muy temprano, prácticamente de madrugada, la segunda a media mañana, la otra al mediodía, la otra tarde, la otra por la noche. Bueno, entonces estás en una historia de negocios, estás hablando de esto, y de repente te dicen, perdón, un momentito, van, ponen la esterilla orientada hacia la Meca. Muchas veces, os digo como curiosidad, como soy de ciencias, intento ver si realmente se orientan hacia la Meca y la mayor parte de las veces fallan. No es un chiste fácil, pero os lo digo como curiosidad. Pero bueno, más o menos hacia la Meca. Muchos tienen aplicaciones en el teléfono que les orienta con el GPS hacia la Meca. Es muy frecuente, en serio, en Mali. Bueno, total, y en muchos países musulmanes. La historia es que hacen un pequeño intermedio, rompen esa dinámica en la que se encontraban y de repente vuelven otra vez a la reunión y dicen, perdón, ¿de qué estamos? Sí, estamos hablando de esto. Es tremendamente saludable desde el punto de vista mental. No me voy a meter en los temas religiosos, que son todos respetables, sino en el tema de la dinámica. Muchas de estas costumbres que muchas religiones tienen que ver también con temas de salud mental muy antiquísimos. Incluso la mayor parte de los que profesamos una religión cristiana, que es de origen justamente oriental, antiguamente también se rezaba el rosario varias veces al día. Y fijaros como curiosidad, vamos, yo no rezo el rosario ni soy de ninguna secta religiosa, que quede claro. O sea, no estoy haciendo proselitismo, soy de ciencias. Pero fijaros qué interesante que al igual que los musulmanes, igual que los tibetanos, etcétera, cogían los collares de cuentas y empezaban a rezar un mantra. A la vez, el cerebro, centrado en contar, empiezan las ondas Z de descanso, que son de amplitud larga en el cerebro, que son de relajación. Estás centrado. Es un proceso prácticamente prehipnótico, o incluso, me atrevería a decir, casi disociativo. Procesos disociativos son aquellos en los que la persona, en un momento dado, llamarlo rápidamente, su conciencia o su atención es capaz de dividirse. Y en ese instante la persona, después de rezar, después de orar, después de hacer meditación o lo que sea, pues es capaz de retomar otra vez, habiendo roto muchas veces esa dinámica que va en espiral y que es agotadora. Hay otras costumbres que también desgraciadamente se están perdiendo en España, como esa costumbre de ¿dónde está? Cuando llama, está desayunando y dice, joder macho, y son las 11 de la mañana. Está en un momento haciendo vida social, se ha ido a tomar algo, cerca quizá de la oficina o lo que sea, y en un momento determinado, ya sé que es una costumbre muy española, muy aparentemente deleznable, pero desde el punto de vista de salud mental es excelente, ¿no? Igual que la siesta y muchas otras cosas que muchas veces desgraciadamente se están perdiendo. De repente paras en el trabajo, te socializas, cambias de tema, es lo de desfatigante y vuelves otra vez al ataque. Desde el punto de vista psicológico es excelente si se hace evidentemente con sabiduría. El estado de concentración no se alcanza rápidamente. Yo creo que eso es importante desde el punto de vista psicológico. Es decir, yo, por ejemplo, cuando estoy concentrado, les pasará a vosotros también, escribiendo, etcétera, no me siento a escribir y empiezo a escribir. Es decir, necesito ponerme otra vez en situación,
necesito recuperar el estado literalmente psicológico que tenía cuando escribí las últimas líneas, qué es lo que tenía entre manos, las ideas que iban bullendo, vuelvo a releer lo que estaba escribiendo y puedo tardar, depende, 15 minutos, 20, a veces media hora. Si en esos 15 o 20 minutos viene una persona, interrumpe una vez más, no es que empiece de cero, pero evidentemente vuelvo a perder muchísimo el tiempo. Esto es una cuestión que yo creo que hay que considerar, sobre todo en si los que trabajáis en casa, los que trabajáis en un momento dado en cualquier empresa. No es solamente me siento y trabajo. Las interrupciones deben ser programadas, nada de visitas inoportunas. Y luego vamos a meternos en un tema que creo que es interesante relacionado con todo lo que estamos hablando, ¿no? El tema del estrés. El estrés, bueno, yo creo que mucha gente sabe más o menos qué es, ¿no? Es un sentimiento de tensión física o emocional y la verdad que puede provenir de muchas cosas. Bueno, realmente solo proviene de una cosa, que es la cabeza. Ya sea, le podemos echar la culpa al otro, le podemos echar la culpa al de más allá, muchas veces le podemos echar la culpa en nuestra vida a multitud de personas, pero la mayor parte de las veces nosotros somos nuestros peores enemigos. Los que hacemos en un momento al vago, los que no nos levantamos a la hora determinada, los que dejamos muchas veces que, por motivos que sean, a veces son muy comprensibles, es verdad, pero dejamos que en un momento dado nos maltraten y no ponemos coto a ello, etcétera, etcétera. De hecho, hay muchas personas, lo digo como experiencia forense, tanto hombres como mujeres, que vienen, por ejemplo, a la consulta y dicen, es que mi tercera pareja también me maltrataba. Y digo, joder, es que a lo mejor usted también falla en sus mecanismos, no ya de escoger pareja, sino también de contención, ¿no? Las relaciones humanas son muy complejas. En ocasiones, hoy en día, además, con lo políticamente correcto que vivimos, también es difícil entrar en detalles sin ser criticado, acusado, etcétera. Pero profesionalmente hablando es algo que nos sucede con muchísima frecuencia. En el fondo, el mensaje que siempre intentamos transmitir a una persona, un ejemplo, que es maltratada, es que finalmente acabe siendo dueño de su vida y tome las decisiones adecuadas y no que las tome una tercera persona. Hace poco, por ejemplo, me puse en medios de comunicación totalmente en contra del teléfono, por ejemplo, de adolescentes maltratadas, porque por varios motivos, puede ser un poco extraño dicho así a la rápida. En primer lugar, cuando una persona es maltratada y siendo adolescente, lo primero que tiene que hacer es dejar a esa pareja. En segundo lugar, contar con sus padres, sin lugar a dudas. Y en tercer lugar, ya, por fin, si todo lo anterior falla, pues bueno, llama al teléfono que sea. Pero no podemos desatomizar, desde mi punto de vista, el soporte más importante que tenemos, que es nuestra propia familia, y antes que la familia, nuestro propio yo. Si no, vamos a depender constantemente, y creo que esto es... Yo sé que entra dentro casi más de lo social, incluso roza de lo político, pero tiene que ver mucho con la salud mental. Tenemos que ser dueños de nosotros mismos a la hora de tomar decisiones. Es fundamental. No podemos estar constantemente intentando que la comisaría nos solucione los problemas o que el abogado nos los solucione o que el psiquiatra tome... ¿Y usted, doctor Gaona, qué haría en mi lugar? Yo muchas veces les digo, no se lo voy a decir, usted tiene que saberlo. Además, en el fondo, todo o casi siempre sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Otra cosa es que no queramos hacerlo. Supuestamente hay un eustrés, que es estrés positivo, y un distrés, que es negativo y de tipo laboral. No solamente laboral, muchas veces familiares, de todo tipo. Lo del estrés positivo, bueno, yo imagino que estrés positivo, si intento buscar estreses positivos, a lo mejor es cuando estás esquiando y te lo estás pasando fenomenal, pero tienes miedo a caerte. O estás supuestamente navegando y las olas te saltan y de ¡guau! Como vuelque esto, vas a ver tú la torta que me voy a dar. O multitud de cuestiones así, ¿no? El negativo, por el contrario, realmente el negativo es una vez más por un problema de vivencia personal. Vivimos negativamente una serie de cosas. Y aquí viene lo interesante. No necesariamente la vivencia tiene que afectar a todo un grupo. En ocasiones, la misma tarea afecta solamente a parte de ese grupo. No es que haya factores necesariamente estresantes y que todo el mundo reaccione igual. Y creo que esto es una característica muy importante a la hora de valorar esto. Pues que muchas veces hablas de ciertos factores estresantes y alguien piensa, ¡ay, tontería! Pero si eso no es estresante, digo, para usted no, pero para otros sí que lo es, ¿no? Bueno, de factores estresantes, por ejemplo, factores estresantes, agudos, también tenemos otras clasificaciones, pues una pelea,
hacer puenting, situaciones peligrosas. He puesto ahí algunas. Es decir, entre paréntesis, nunca he entendido cómo alguien es capaz de dejar su vida en un tercero, en un gañán, que te pone una cuerda y ni siquiera verifica cómo te la ha puesto y te caes y te matas, ¿no? Creo que eso es estresante. Luego, seguramente, si tiene que operarse el corazón, buscará el mejor cirujano cardiovascular que exista. Bueno, problemas de dinero crónicos, de matrimonio, pareja, trabajo, hijos, que hoy en día son una de la segunda o tercera causa de violencia doméstica, ¿no? Los hijos, la violencia vertical. Consumo de drogas muchas veces es parte de los hijos. Agentes estresores en relación al trabajo, trabajar mucho o paradójicamente demasiado poco, es lo que siempre se ha dicho. Si quieres fastidiar a alguien, lo aíslas. No le das trabajo, pasan horas y horas y horas y no hace nada. La elevada complejidad de la tarea, la infrautilización de habilidades. Esto es una cosa que como psiquiatra siempre me he dado cuenta. Personas que tienen habilidades tremendas. Por ejemplo, tengo un paciente que trabaja en la Renfe, pero el tío es un pintor, bueno, fantástico, fantástico. Tengo otro que, por ejemplo, era director de una pequeña sucursal de banco, también pintor. Bueno, el tío es genial. De hecho, le animé a hacer sus exposiciones. Ha vendido todos los cuadros. Tiene un estilo hiperrealista. Hace cuadros con calles de Nueva York, en el que de esos tipos hiperrealistas que aparecen fotos. A cada uno que le guste lo que sea, ¿no? De esos que en el retrovisor del autobús que ha pintado puedes ver el mostacho de alguien que va pasando por la calle. Le animé justamente a que siguiese adelante. Dejó la sucursal bancaria. Y actualmente las depresiones, los problemas de sueño, etcétera, etcétera, se le han quitado. Con esto no quiero decir que necesariamente todos tengan que dejar su trabajo en pos de un hobby, sobre todo aquellos que no tienen seguro. Pero hay un factor que es el soñar, ese soñar desde que éramos niños. Este individuo soñaba desde que era niño ser pintor y acabó de director de banco. Que cuidado, otros pueden ser directores de banco y siempre han querido ser directores de banco, ¿no? Claro, peor para ellos. Bueno. El ritmo de trabajo, perdón si es un chiste, si hay un director de banco que me disculpe. El ritmo de trabajo, la ambigüedad o conflicto de rol, no tener claro qué diablos tengo que hacer, porque un día me piden una cosa, otro día me piden otra. Las relaciones personales, ¡buah! Menudos infiernos veo a veces en los trabajos, ¿no? Temas de mobbing. Temas de no mobbing es un tema también muy delicado para los que seáis directivos o tal. En ocasiones observo mobbings que no son mobbings. Simplemente la persona se siente continuamente señalada y cree que continuamente, por ejemplo, ayer mismo vi un paciente, decía que en el trabajo continuamente le llamaban maricón. Perdóname por la expresión, pero era como literalmente me lo dijo. Le llamaban maricón y que le miraban mal. Y ya empecé a sospechar, tenía 23 años, y le digo, y bueno, ¿y por la calle también de vez en cuando? Y dice, bueno, sí, también me miran mal. Entonces ya le pregunté, ¿cuántos porros fumas al día? Ah, ¿cómo sabe que fumo porros? Digo, lo sé, dime cuántos. Y me dice, bueno, entre 8 o 10 porros diarios. Digo, vale, ya estamos. Respecto al tema de los porros y las drogas y el trabajo y las psicosis canábicas, os diré que en España uno de los principales, por no decir el principal, detonante de la psicosis entre jóvenes es el consumo de cannabis. Mucha gente, incluso de los que estamos aquí, habremos fumado en algún momento dado de nuestra vida o hemos probado porros y tal cual y no ha pasado nada. Incluso yo tengo un amigo que es arquitecto, bastante conocido, que fuma muchísimos porros y nunca ha tenido una psicosis canábica, pero hay personas con tendencia a ello, con una facilidad para expresar dicha psicosis. Entonces, haciendo también de visionario, le dije, ¿a que tienes algún primo, algún tío que también tuvo esquizofrenia, psicosis y tal y cual? Dice, ¿y cómo lo sabe? Digo, pues porque es A más B esta historia, ¿no? Lo vemos con muchísima frecuencia. Pero imaginemos por un momento que en vez de sus padres o familia haberle traído al psiquiatra, el tío se va a la comisaría de policía o va a su abogado y empieza a decir que en el trabajo le insultan, que le hacen mobbing. Vamos, acaba la historia en el juzgado. Y seguramente terceros de su propio trabajo con problemas bastante importantes desde el punto de vista legal. Hasta que alguien, quizá por casualidad, pudiera probar que lo que pasa es que este se le ha ido un tornillo, que es muy distinto. Es decir, la subjetividad en este tipo de experiencias, me he ido a un caso extremo para, evidentemente, relatarlo, pero también, por ejemplo, recuerdo otra paciente que trabajaba en una cadena de restaurantes que constantemente, en cada sitio que iba,
según ella le hacían mobbing. Realmente, si analizabas el caso con cautela, lo que observabas es que era una persona altamente conflictiva. Y evidentemente ni caía bien, ni calzaba bien, ni se acoplaba a las dinámicas de trabajo, ni nada. Y no es que le hicieran mobbing, es que estaban hartas de ella, que es distinto. Claro, obvio, ¿no? Exceso de control, exceso de responsabilidad. Y ahora viene el factor al que me acabo de referir, que es la vulnerabilidad. Por ejemplo, uno de ellos es la tipología A de personalidad. Hay una serie de tipologías, de clasificaciones de personalidad. En este caso, la tipo A es una de las más importantes. Personas muy perfeccionistas, que el trabajo es el centro de su vida, están constantemente en tensión por cumplir con su trabajo y por tanto suelen acabar con graves problemas. Suelen ser personas competitivas, impacientes, agresivas muchas veces, que van por encima, no tienen amigos ni en el trabajo, no son compañeros, los demás son otros que trabajan conmigo y por ende siempre están con conflictos con casi todo el mundo. Otros son los dependientes, que tienen dificultad en la toma de decisiones, nunca saben sacar adelante. Es peligroso dejarles solos en el sitio de trabajo, porque si viene algo que pueda ocurrir, evidentemente no son capaces de tomar una decisión. Los ansiosos son personas tremendamente conflictivas. Los introvertidos no manejan el apoyo social, por tanto no son capaces de negociar, no son capaces en un momento dado de ir por aquí o por allá. Los rígidos también son muy conflictivos, tienen reacciones desadaptadas. Acordaos de lo que decía Bruce Lee, ¿no? Be water, my friend. Es decir, acóplate, ¿no? De un limón, una limonada. Hay muchísimos ejemplos, yo creo que es una de las cosas más interesantes. El ser asertivo, ahora veremos en qué consiste, pero el ser asertivo es uno de las claves que os estoy dando hoy para, no sé si ser felices, tener éxito, llamarlo como os dé la gana. El tener éxito cada uno lo interprete como le dé la gana, porque realmente cada uno tiene su propia idea del éxito. Pero el ser asertivos, el acoplarse a cada una de las situaciones, el salir indemne de una situación en una aduana en vez de enfrentarse al aduanero. Tengo un compañero, por ejemplo, que montó un pollo hace unos meses en la aduana de Miami porque entró con puros cubanos, está totalmente prohibido. En Estados Unidos los puros luego hay de extraperlo todos los que queráis en Nueva York, en muchos sitios, ¿no? Pero bueno, tener la cara de pasarlos por delante de la poli, pues no. Y se enfrentó al aduanero, le han puesto una marca en su... Sabéis que en Estados Unidos te miden el ojo, el dedo, yo qué sé, todo lo que pueden, ¿no? Entonces cada pollo ahora, cada vez que entra en Estados Unidos, aquí te espero, ¿no? Y le dije, tío, ¿por qué lo hiciste, no? Es poco inteligente. Yo entiendo que en muchas ocasiones podemos reivindicar nuestros derechos y a lo mejor apoyar a Fidel Castro, no lo sé, pero cada uno que haga de su capa un sayo, ¿no? Pero a propósito de Fidel Castro, recuerdo una entrevista que le hizo Claudio Cardinali hace unos años. Fidel Castro, o Claudio Cardinali mejor dicho, es el amor platónico de Fidel Castro, no sé si lo sabéis. Siempre se expresa respecto a ella de una manera salvaje, no sé si habían tenido alguna vez algo, ¿no? Pero Fidel Castro, una de las razones que le explicó a Claudio Cardinali, tiene que ver con lo del tiempo, de por qué llevaba barba, es que le había calculado que todos los días le iban a requerir aproximadamente unos 10 minutos en afeitarse. Obviamente, al cabo de 10 días, ¿no? Eran 100 minutos, etcétera, etcétera, y al cabo de varios años, pues realmente se ahorraba años de no estar cuidando de su barba. No sé si será verdad o no, pero fue lo que le explicó a Claudia Cardinal y tiene que ver un poquito con lo que estamos tratando hoy. Bueno, sigamos con la historia. El ser rígido realmente creo que es un problema gravísimo a la hora de establecer negociaciones, a la hora de enfrentarse a los problemas. Como médico os diré que la mayor parte de mis compañeros que son denunciados frente a la justicia por mala praxis suelen ser casi siempre compañeros que han hecho algo mal, que cualquiera se puede equivocar, desgraciadamente, en medicina tiene consecuencias graves, la mayor parte de las veces, o por lo menos muchas, y no han dado la cara. Es decir, se han enrocado en que yo lo hice bien, muchas veces ni siquiera han salido fuera del quirófano, no han atendido a la familia para, os quiero escuchar a ver qué es lo que os sucede, sino no han cogido el teléfono, le han dicho vaya usted a mi abogado, no sé qué, yo he hecho mi trabajo bien, yo no quiero saber nada de ustedes. Casi todo ese perfil de médicos, es muy curioso, lo digo estadísticamente, acaba en los juzgados. Por el contrario, el que suele salir y da todo tipo de explicaciones, incluso en ocasiones también reconoce su error e intenta rehacer lo que ha hecho mal, etcétera, etcétera, el índice de denuncias es infinitamente más bajo. Yo creo que esto os puede servir a vosotros también en vuestra actividad diaria.
a la hora de tener conflictos con empleados, con compañeros, con vecinos, con la propia familia, etc. Es decir, vamos a ver, siéntate, ándate, te quiero escuchar, quiero saber qué es lo que te pasa. ¿Por qué? A todo esto, cuando uno explica lo que le sucede, pone en orden sus ideas, y este es uno de los secretos de la psicoterapia, del psicoanálisis y todo ese tipo de cosas. Daros cuenta que muchas veces tenemos tal cacao en la cabeza que el poner a un tercero delante nuestro y explicar nuestro problema obliga a nuestro sistema neurológico a poner en orden las ideas, lógicamente, para que vayan en fila india. Y eso, cuando acabamos de contar nuestra historia al profesional, al amigo, a la pareja, a quien sea, adquiere otra realidad. Nos sentimos más despejados, sentimos incluso que hemos entendido mejor nuestro propio problema. De ahí el valor, una vez más, de tener amigos, de vivir en familia, de tener gente cercana que en un momento dado nos escuche y pueda atendernos, ¿no? Y no vivir como estos que os decía antes, que viven solos comiendo hamburguesas en Estados Unidos y engrasando el M16. Bueno, fases de esta historia. De la estrés, una fase de alarma. Te dan una mala noticia, estás estresado, la boca seca, las pupilas dilatadas. Es lo que se llama, viene del inglés, pero bueno, lucha o escape. Realmente el estrés es una reacción positiva. El estrés lo que te está haciendo es, cuidado, tienes un peligro, ¿no? Cambia tu situación porque si no vas a tener algún problema grave. Cuando ese estrés viene de otro tipo de cosas que es difícil de evitar, primero tenemos esa reacción tremendamente neurofisiológica, todos yo creo que la hemos tenido en algún momento de nuestra vida, de un mal rato, de cualquier tipo de cuestión. No hace falta que te disparen en una guerra, sino en esas guerras particulares que tenemos, en esos problemas de trabajo, a veces un problema inesperado en la calle, yo qué sé. Una fase de resistencia en segundo lugar, no da tiempo a recuperarse, sigue la agresión, tú sigues reaccionando y finalmente, evidentemente, tu organismo se debilita. Y ahí es cuando habitualmente la persona acaba en el médico, en el psiquiatra, en el psicólogo, o muchas veces, y esto es lo interesante, acaba en el médico de cabecera diciendo, es que últimamente me duele la espalda, es que tengo unos mareos tremendos, me han salido unas manchas en la piel que no sé de qué son, la regla la tengo irregular, tengo náuseas, no sé, algo me debe estar sentando mal. Y realmente lo que tiene es una reacción de agotamiento desde el punto de vista neurofisiológico. Es importantísimo, son las 12, si queréis acabo una cosita, ¿vale? Y luego retomamos lo otro. Y aquí hay una cosa muy interesante, ¿no? Dentro de la neurofisiología. Lo pensado precede a lo sentido. Fijaros qué interesante. Hace poco di una conferencia en una universidad acerca de la imputabilidad. Y es un concepto muy curioso. De hecho, en los medios de comunicación estaréis viendo últimamente hasta qué punto, si rascamos en la neurología, somos imputables o somos libres a la hora de elegir. Nos creemos muy libres a la hora de elegir. Pero hay una serie de experimentos que nos hacen dudar acerca de esta libertad para poder elegir. Si yo en un momento dado muevo esta mano hacia arriba o esta otra hacia el otro lado, o lo que sea, vosotros lo habéis escuchado, evidentemente estaréis concluyendo, él ha pensado que va a mover la mano y le ha movido la mano. Pero he aquí lo más curioso. Los centros del movimiento de la mano se han activado antes de que yo lo pensase. Yo sé que eso puede sonar rarísimo, pero realmente es así. Hay algún sitio en nuestro cerebro que, como si fuesen burbujas en la superficie de un estanque, hacen aflorar un momento de ideas. Esta es una de las teorías más revolucionarias que hay hoy en día en neurología. En Canadá, por ejemplo, estudiamos los campos de Schumann, que son electromagnéticos, están alrededor de la Tierra. Otros, como Albert Hoffman, al que conozco personalmente en la Universidad de Arizona, y es un anestesista, habla de las teorías de los microtúbulos y otro tipo de historias a nivel cuántico. Habitualmente, cuando no sabemos exactamente de qué es, le decimos que es cuántico, porque como nadie sabe exactamente qué es cuántico, al final, es cuántico, bien, cuántico. Pero además queda súper moderno lo de lo cuántico. Pero la historia es que no se sabe exactamente cómo surge en un momento dado nuestras sensaciones y nuestra volición. Es decir, en definitiva, lo pensado precede a lo sentido, pero me atrevería a poner algo más atrás todavía, y es que en algún lugar
antes de pensarlo, ocurre otro proceso anterior. Pero encima, para liarla más, después de los sentidos viene la integración de los sentidos. A ver, ¿qué es la integración de los sentidos? Pues algo obvio que lo vais a entender rápido. Tenemos 5 sentidos, más o menos. En estos 5 sentidos tenemos que integrarlos. Vosotros estáis ahora mismo sentados, notaréis la presión de la silla sobre vuestro cuerpo, estaréis escuchando mi voz, estaréis también de vez en cuando pensando en otras cosas que no deberíais hacerlo, y este tipo de cosas. Pero lo integráis todo. Sabemos que estamos en una sala, lo vemos yo desde aquí en perspectiva y vosotros desde allí en perspectiva, pero fijaros que es una situación muy compleja desde el punto de vista neurológico. Hay una imagen, hay un sonido, hay un tacto, etc. Y de repente todo adquiere, como si fuese una película, consistencia. Y todo se nos presenta como una realidad. Esa realidad es tremendamente compleja y tarda aproximadamente unos 50 milisegundos en producirse. Es decir, que aunque os parezca mentira, todos vivimos en el pasado. 50 milisegundos más tarde. Y no es por la transmisión del sonido hasta vuestra oreja y de ahí al oído interno, perdón, al oído externo y de ahí al cerebro, sino que el proceso de integración es aproximadamente 50 milisegundos. Cuando a veces, siendo forense, alguien me ha preguntado, doctor Gaona, ¿y usted cree que cuando uno se muere es la última experiencia? Y digo, no, te llega tarde. Cuando te has muerto ya no se integra, lo siento. Suena un poco triste, pero para los que tengan el morbo de decir, cuando me muera será mi última experiencia, no. Cuando te mueras no va a dar tiempo a que se integre, porque cuando empieza a llegar la señal hay una parte de tu cerebro que ya está caput, con lo cual no hay integración sensorial. Así que nada, a ver, con esta, no sé si acabamos. Bueno, los síntomas, y así acabo esta parte de diapo, yo creo que son súper interesantes. La dificultad para respirar, taquicardia, mareos, hemos hablado antes, ¿no? La dificultad para dormir, es uno de los primeros síntomas que tienen los depresivos. Además, es cuando te dicen que están deprimidos, tienen ansiedad y encima duermen mal, te das cuenta de la alteración neurológica y neuroquímica que tienen. Entre otras cosas porque el dormir, vosotros habréis escuchado, luego lo veremos de todos en los ciclos circadianos, es la melatonina, que muchos incluso seguro la habéis tomado y todo esto. La melatonina es verdad que regula el sueño, pero antes que la melatonina, dentro de lo que es la cadena de productos que se van sintetizando en el cerebro, está el triptófano, el hidroxitriptófano, la serotonina y la melatonina. Se van sintetizando en ese orden. El triptófano se toma en los alimentos. Y en los alimentos, desde el siglo XIX, la verdad, las cantidades de triptófano, entre paréntesis, han disminuido muchísimo. Podría ser uno de los factores que ayudasen a que mucha gente, además de la sobrecarga que tenemos hoy en día, tuviese mayor número de depresión. La cuestión es que cuando no hay serotonina, disminuye el estado de ánimo. Pero claro, como no hay suficiente serotonina para sintetizar melatonina, también empiezas a dormir mal. El remedio no es tomar melatonina, porque además en depresivos está contraindicada. Os lo digo como curiosidad. ¿Por qué? Porque engañas al cerebro haciéndole creer que tu melatonina está elevada, entonces el cerebro deja de sintetizar serotonina. Porque le estás engañando, estás haciéndole creer que tiene demasiada melatonina. Con lo cual puedes acrecentar, en teoría al menos, la depresión, aunque duermas aparentemente mejor, ¿no? Las causas, bueno, ya lo hemos visto, hay un corazón roto o el amor, biológicas, las químicas, alcohol, drogas, todo ese tipo de cosas. La cocaína hoy en día somos uno de los principales países consumidores. La cocaína produce una deplección y alteraciones en toda la neurofisiología, particularmente de la dopamina, de rebote también de la serotonina, y produce unas depresiones brutales. Además de las paranoias cocaínicas, que suelen ser además altamente peligrosas, porque cursan con esas paranoias, dormir con un cuchillo debajo de la almohada, huir de personas que aparentemente le están persiguiendo. Bueno, tienen una serie de síntomas brutales, ¿no? Yo fui uno de los impulsores de la ley de tráfico, estuve en la comisión del Congreso a la hora de introducir los test de drogas en conductores. Me parecía increíble que durante décadas estemos midiendo el alcohol y nuestro país, que es el principal consumidor de drogas en el mundo, viésemos a la gente drogada, pero vamos, ciegos de droga, y no pasara nada, soplaran y hicieran una pedorreta al poli, ¿no? En el primer control, que estuve además yo personalmente, que fue en Cataluña, en un barrio de Barcelona, os diré como curiosidad que fue el 1 de enero de hace unos 5 años aproximadamente, el 75% de los que paramos eran positivos a droga. Y era a las 10 de la mañana cerca de un polígono industrial
donde había gente que había ido a fiestas y tal igual. 75%, no lo olvidaré en la vida, es decir, era uno detrás de otro. Bueno, ¿cómo combatirlo? Pues lo iremos viendo después, pero el tema dieta, el dormir, luego abordamos el tema del sueño un poco más divertidamente. El hacer ejercicio, parece una tontería, esto es algo que apenas se predica, pero 20 minutos de ejercicio aeróbico por la mañana y 20 por la tarde, y esto no quiere decir ponerse mallas y saltar, sino simplemente caminar rápido como si fueses a llegar tarde, de manera que el ritmo cardíaco se acelere un 20-30%, segregas endorfinas. Hay un estudio buenísimo de la Universidad de Texas de hace nada más que un año y medio, en el que advierte que los que están tomando antidepresivos y hacen esos 20 y 20 minutos, pueden bajar sus dosis a la mitad, y por otro lado, aquellos que estaban predepresivos no llegan a tomar el antidepresivo. Es un remedio realmente espectacular, lo que pasa es que nadie gana pasta con eso, y menos aún los laboratorios, claro, con lo cual no lo vais a ver preconizado en muchos sitios. Limitar el consumo, obviamente el tabaco y las drogas, y balance entre cosa recreativa y bla, bla, bla. Luego, si no, ahora hacemos un pequeño descanso, ¿vale? Y luego rematamos el tema. Recordar, un descanso de 20 minutos, por favor, las personas que no se hayan registrado a la entrada pasen ahora a firmar. Gracias.